No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Y ya está con nosotros nuestra primera invitada del día de la fecha y está nuestra queridísima y ya de la casa, podemos decir que le estamos preparando un segmento. De manera informal, no se lo vamos a notificar que va a tener un segmento mensual. La vamos a invitar todos los meses. Y ella no se va a dar cuenta de que bienvenida a Rosalba Ramos. Hola, muchas gracias por la invitación. Y nada, aquí estamos, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la Fiscalía y yo sé que siempre hay muchos temas interesantes. Claro. Y sobre todo que últimamente hemos estado un poco en la palestra con algunos casos. Sí. De hecho, Rosalba. No, bájale un poquito para que esté más cómoda la magistrada. Ahí, para que la magistrada esté más... que las mujeres tienen esa virtud de que se les escucha. Sí. Les escucha siempre. Sí. Mira, Rosalba, cada vez que inicia un mes, vuelve la cuenta de que hace, en el caso de ahora de septiembre, el día 8 de septiembre, serán ya 5 meses desde aquella trágico suceso del Jet Set. Y hay algo que ha llamado poderosamente la atención, es que hemos visto deponer muchas acusaciones por parte de familiares de las víctimas. Y eso hace que las personas vayan perdiendo la esperanza de qué puede pasar en este caso. ¿Qué significa para la Fiscalía que familiares de víctimas estén retirando sus querellas ante los hermanos Espaillat? Y a 5 meses, ¿cómo va el caso? ¿Qué avances ha tenido? Bueno, déjenme contarles un poco. Realmente es natural que las familias lleguen a acuerdos. Para nosotros eso no es un problema. No es una dificultad en lo absoluto, no debilita el caso tampoco, porque es un caso que es independiente de que las familias decidan continuar o no, porque es un caso de acción pública por la envergadura de lo que estamos conociendo. Inclusive es algo positivo que estén llegando a acuerdos, porque al final para nosotros los acuerdos son importantes, porque hay que buscar la manera de resarcir a las víctimas. Y estamos hablando de que aquí también hay muchos niños huérfanos que van a necesitar recursos económicos para poder enfrentar el futuro. Claro. Entonces, esa parte para nosotros no es un problema. Nosotros tenemos casos más graves que se llegan a acuerdos. Y siempre lo vemos como positivo. A veces aquí creemos que un acuerdo es eximir de culpa a la persona. Y no. En la mayoría de los países, más del 90% de los casos se acuerdan. ¿Para qué? Para que tú dejes la energía y los recursos para esos casos fuertes donde no pueden haber acuerdos porque la política criminal no lo permite o porque el imputado así no lo desea. Una forma de usar de manera eficiente el sistema. Totalmente. Entonces, definitivamente que con eso no hay un problema. Nosotros seguimos trabajando en el caso. Ustedes saben que presentamos la medida de coerción, luego apelamos y ahora lo que estamos es trabajando en nuestro acto conclusivo. Esto no deja ningún inconveniente, al contrario, es más, cuando tú tienes una víctima que está resarcida, es más fácil llevar el proceso, porque la víctima está un poco más tranquila. Nosotros también podemos trabajar con un poquito menos de presión, en el sentido de que no tenemos una víctima que está yendo todo el tiempo a preguntar en qué está, cómo va todo. Es decir que para nosotros el hecho de los acuerdos es positivo en este y en cualquier caso, porque si nosotros en casos como narcotráfico o el de corrupción, como ustedes están mencionando el caso del señor Montilla, se llegan a acuerdos y son muy positivos, también este tipo de casos es importante. Estos acuerdos en el caso del tema de Jet Set, recuerda que aquí no somos abogados, entonces se llegan, es vía penal, vía civil, y si es así, si yo llego a acuerdo por una vía, ¿puedo seguir por la otra o no? Miren qué pasa. Hay una parte, las víctimas tienen derecho a ser resarcidas civilmente, económicamente hablando. Pero esto no quita que nosotros no podamos seguir persiguiendo a nivel penal. Les voy a poner un ejemplo de algo que no es el tema del Jet Set. Violación sexual. Sobre todo con las menores de edad que nos pasa. La familia llega a un acuerdo.
pero el caso es de acción pública. Aunque ellas lleguen a un acuerdo, nosotros continuamos. Y muchas veces nosotros contamos con los elementos de prueba suficientes como para que, independientemente de que la víctima decida no volver, nosotros poderlo conseguir una condena. Lo que pasa es que al imputado también le interesa llegar sin esa presión al juicio, porque no es lo mismo ir frente a un juez a donde tú vas con una víctima activa, con una víctima... Todos los días y busca. Además, señores, cuando tú hasta pides perdón, la pena es menor. Cuando el que debe, ruega o paga. Sí. Entonces tú vas donde un juez le dice, mire, perdóneme, yo cometí un error. Y eso también los jueces lo toman en cuenta, lo toman como una atenuante. No necesariamente lo tienen que asumir como un atenuante, pero le trabaja en la psiquis. Se lo digo porque yo he tenido muchos casos humanos, así. Claro. Somos seres humanos. ¿Y hay cuántas familias están junto con el Ministerio Público en este proceso, en este momento? Miren, nosotros inclusive precisamente ya estamos haciendo el conteo de ver las personas que han hecho acuerdos y cuáles no. Pero independientemente de esto, el caso no se debilita, porque en nuestro caso nosotros contamos con los elementos de prueba suficientes y necesarios como para poder irnos sin ninguna víctima. Señora, además recordemos, hay personas que pueden buscar la parte económica, pero hay otras que de este proceso que no la necesitan. Así es. Y con 3 víctimas que nosotros logremos ir a juicio, con 3 víctimas nosotros lo vamos a hacer, y estamos hablando de que aquí hubieron directas 230 y pico de familias, más los heridos. Imaginen ustedes, es decir que con uno nosotros lo logramos. Rosalba, hablando de acuerdos, hoy es noticia y durante toda la noche las redes se encendieron cuando salió la noticia del acuerdo de Maxi Montilla. Que tú hablas muy bien de los acuerdos, pero queda el tema de qué tan beneficioso es para el sistema este tipo de acuerdos. Estamos hablando de una persona que al 2020 había declarado de que se había hecho negocios con el Estado por más de 14 mil millones de pesos y de que de esos 14, por lo menos 3 mil millones y algo, fueron mal habidos. ¿Qué le deja este tipo de acuerdos a la sociedad dominicana? ¿Y qué significa? Los acuerdos son positivos. Los acuerdos nos dejan el espacio para pelear otros casos que requerimos tiempo y dinero. Miren, si yo tengo un caso de narcotráfico donde yo tengo una estructura que funcionan 80 personas, es imposible yo someter a las 80. Primero, porque hay muchas con las cuales yo no voy a tener elementos de prueba suficientes como para llevarlas a un juicio. Porque esto es una cuestión de prueba, esto no es una cuestión solamente de hechos. Está la verdad histórica y está la verdad jurídica. Otra cosa es que de esos 80, no todos tienen la misma participación. Por lo tanto, no deben ser mi target todos, sino que yo debo identificar a quienes yo quiero trabajar para poder someter en un proceso. Y de los que yo decida someter a ese proceso, siempre se negocia con una parte para también fortalecer con respecto a los que tienen una responsabilidad más directa. ¿Qué implica esto? Si tú en una organización que está conformada por 80 personas decides que vas a someter 20, de esas 20 personas, si hay 5 o hay 3 que son las realmente importantes dentro de la organización y contra las que tú tienes elementos de prueba, a veces no tan vinculantes porque las cabezas se protegen y se cuidan más que los que están por debajo de la estructura. Claro. Entonces, ¿qué implica esto? Que tú haces acuerdo con personas que te sean menos significativas en razón de su participación, pero que te pueden vincular de una manera directa estas personas que sí han realizado, le han ocasionado un daño mucho mayor a la sociedad. Y a esta persona tú le das por donde más duele, que es por el bolsillo. Señora, hay personas que prefieren ir a la cárcel y no devolver medio peso. Y dicen, yo tengo mi dinero allá. Hay casos. Sí. Hay muchos. Hay casos. Muchos y muy públicos. ¿Y quién sería la cabeza en este caso de Maxi Montilla? Bueno, ustedes saben que ese es el caso del PEPCA.
Sí. Ese es un caso del PEPCA. Entonces, ahí ustedes le dicen al magistrado Wilson. Tráiganos al magistrado Camacho por aquí. Magistrado, una cosa que le preocupa mucho a la gente, que he visto en las redes y lo comentamos anteriormente, es sobre si esta persona luego de este acuerdo puede ser proveedor del Estado. Lo primero que viene es una inhabilitación. Y yo creo que ustedes habrán podido ver que también hay un desmonte, una disolución de las empresas que sirvieron como vehículos societarios para hacer este tipo de contratos. Es decir, que esa es una consecuencia. Cuando condenan a un funcionario público, te inhabilitan por 5 años aproximadamente, como mínimo. 5 años, ojalá. Pero eso es a las ya empresas conformadas y que están dentro de la acusación. Exacto. O sea, que esa persona no puede ser ni siquiera, en caso de habilitar nuevas empresas, no puede estar dentro de una sociedad. No. Es la persona que se inhabilita, no las razones sociales. Ambas. También. Ambas. Ojo con eso. Ambas. Ojo con eso. Ya eso nos da un poco de tranquilidad y paz a todos nosotros. Bienvenido, señor Alexander Barrios. Disculpa a mis compañeros y a usted, doctora, por llegar tarde. Ay, no hay problema. Se fue por los giros a la izquierda, ¿no? Para continuar con lo que hablan, no me extrañaría tampoco que una persona que haya sido capaz de crear un entramado como el que creó para desfalcar al Estado con más de 3.000 millones, y eso es lo poco se ve. Eso es lo que se ve, no haya sido capaz ya de haber armado cualquier cantidad de empresas para seguir estafando al Estado. Cuidado si no sigue siendo el proveedor exclusivo de algunos equipos para el sector eléctrico. Recordemos que decían que era el pulpo eléctrico, ¿no? El pulpo eléctrico. Pero bueno, y todavía los periodistas dicen que se persigue a... Pérez, el líder. No lo Pero, politice. doctora, Aquí. no, es que no es cuestión de politización, es que fue en el gobierno de ellos. Ya lo dijimos temprano. Y lo venía escuchando con mucha atención. Como debe Doctora, usted el 20 de junio de este año escribió un tuit que me llama la atención mucho, que dice: qué doloroso es decirlo, pero en República Dominicana parece que es mejor ser el imputado que la víctima. Porque del cementerio no se vuelve, pero de la cárcel muchos logran salir con ayuda de quienes deberían impartir justicia. Y eso quiero unir, una frase muy contundente, ese tuit suyo. Pero quiero unirlo también con un comentario que hacía Máximo al principio del programa, con respecto a la muerte de Chucky, uno de los implicados en el caso contra David Ortiz, que murió en un hecho en estos días, hace 2 días, en Herrera. Fin de semana. Y resulta que él estaba condenado A 10 años. a 10 años y estaba, antes de cumplir la mitad de su condena, estaba en la calle. Dice el Y afortunadamente, que me disculpe su madre y su familia, murió en un hecho. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo se explica eso? Miren, yo tengo 19 años siendo fiscal. Esto me gusta. Respeto a muchos jueces, a muchos fiscales y a muchos policías, porque sé lo que implica el sacrificio personal. Sin embargo, también hay cosas que dejan un sabor amargo en la boca cuando nosotros vivimos experiencias como esta. Miren, si hay una cosa que yo he aprendido de esto, es que de la cárcel se sale, del cementerio no. Y es duro decirlo, porque nosotros como país hemos avanzado en el sector justicia en muchos aspectos, porque tenemos fiscales que somos de carrera, jueces que son de carrera, una carrera respetada y respetable, muchos profesionales valiosos, pero siguen ocurriendo cosas donde tú ves a veces que lamentablemente un juez de la ejecución de la pena le da una libertad condicional a una persona que no tiene las condiciones para salir. Ese es un caso. Sí. Ese es un caso. Y nos enteramos porque murió. Porque tal vez no pasa nada y no nos damos ni siquiera cuenta. Claro. También tenemos un caso en algunas provincias. Ustedes vieron el caso del testigo, del supuesto testigo que habían matado en San Francisco. Sí, fuera del hospital. Ese señor presuntamente pertenecía a la banda contraria de la persona por la cual él iba a testificar. Es decir, que
más que tenía Sí, que había un tema de ajuste de cuentas. había un tema involucrado. Entonces, por eso yo le pido a veces a la prensa, tenemos que ser cuidadosos de cómo, porque cuando decimos un testigo, entonces le decimos a todos los testigos, corran, pero este testigo tenía una condición Claro. muy particular y muy especial, que es el hecho de que tenía un compromiso aparentemente delictivo con otra de las bandas contrarias. Entonces, al final, una de mis recomendaciones siempre es que evitemos los problemas, porque definitivamente yo no puedo decir, eso que yo escribí, yo estoy 100% de acuerdo, porque las penas se cumplen, 20 años pasan. Claro. Miren cómo nosotros, en el caso Jenna Jaibar, Ya. ese caso ya, ¿cuántos años pasaron? Ya cumplieron la pena a cabalidad y salieron. Y hablando de cumplir penas, ¿tienen nuestras cárceles y el nuevo modelo penitenciario inclusive las condiciones para reformar a una persona que fue condenada? Miren, yo entiendo que sí, por los números que he podido ver del nuevo modelo. Ahora, lo que yo quisiera es como que hablemos un poquito, si a ustedes les parece, de los últimos hechos que han ocurrido aquí. Uh-huh. El tema del caso de los guandules, Sí, de la niña de de 7 años, que para mí fue muy importante, darle visibilidad. El caso del niño de 1 año y 8 meses, que el papá... Las 100 estocadas. Exacto. ¿En qué van esos casos y cuál es el abordaje que se le da desde la Fiscalía? Porque, por ejemplo, en el caso de la niña de 7 años, esa niña nace de una violación a una menor de 13 años. Exacto. Y luego esa niña, obviamente, ¿qué niña puede mantener una niña o puede darle el cuidado que requiere un bebé? ¿Lo da en adopción o lo entrega? Se le entrega a la tía de manera... Ajá. Y luego entonces se desencadena una cantidad de maltratos que da al traste con la muerte de esta niña. Sí, miren, este es un caso muy lamentable, donde gracias a Dios se está cumpliendo prisión preventiva. Nosotros lo hemos calificado como acto de tortura y barbarie. La pareja, ambos. Sí. Buscamos una pena de 30 años. Muy bien. Estamos hablando de que lo que más nos preocupa, sobre todo de esto, es que la niña, ella no podía tener hijos según se había ventilado, y por eso quería cuidar a la niña. Y en definitiva, este es un caso que nosotros le estamos dando un seguimiento especial, por decirlo de alguna forma, porque todos los casos para nosotros son muy importantes. Sí. Luego vino este caso del niño de 1 año y 8 meses, que el papá dice que fue Dios que le habló. Entonces, a veces también quieren traernos el tema de salud mental, pero yo les voy a decir algo. La salud mental es importante, hay que abordarla, es importante y es necesario que aquí en República Dominicana busquemos cómo vamos a evolucionar en ese tema. Claro. Pero esa no es solamente la respuesta a este tipo de casos, porque nosotros los dominicanos tenemos que comenzar a trabajarnos porque somos violentos. Nosotros vemos la tasa de homicidio, que ahora está muy controlada aquí en el distrito, la cual la tenemos en 7.5, la acumulada del año, sí. Porque la acumulada del mes la tenemos en 6, cuando en años anteriores la habíamos tenido en 12, en 13, en 14. Lo que nos damos cuenta es que la mayoría de los homicidios que hemos manejado es por conflicto social. Es decir, que no es por delincuencia, no es por un tema de sicariato, no es para atracarte y quitarte una cartera y te mato. No, pasaste por ahí, me tumbaste una cerveza y te doy 2 tiros. Exacto. Entonces eso es muy difícil. No va a haber policía para controlar eso. Lo que necesitamos nosotros trabajarnos. Vemos también los robos donde hay violencia muy fuerte y no se corresponde con lo que se van a robar. Porque en otros países la tasa de robo es alta, sobre todo la de robo simple, pero es porque se te llevan la tablet, se te llevan... Bogotá. Exacto. Bogotá, ¿no? Entonces, Colombia completa. Nosotros como sociedad, por ejemplo, desde la Fiscalía, nosotros estamos dándole charlas a la comunidad. Yo estuve en el Bronx de Cristo Rey hace una semana, estuve también en Gualey. Este viernes voy para una escuela
vamos ahí, nos reunimos con los comunitarios, nos reunimos también en los liceos, buscamos la manera de hablar con la comunidad. Y hemos sentido que esto a veces, aunque no tenemos los mecanismos para medirlo de manera eficiente, pero cuando comienzan a ocurrir hechos en una comunidad y nosotros comenzamos a ir a bombardear con charlas, que también buscamos apoyo del gobierno central para que vayan otras. Trabajar de manera preventiva y no reactiva. Sí, que es muy difícil a veces de medir, se ha visto un resultado. Esa tasa que tenemos, que exhibimos con mucho orgullo, aunque quisiéramos que fuera en cero, Claro, pero no la tenemos en cero. Pero estamos hablando de que 7.5 en el Distrito Nacional. A nivel del país la tenemos en 8.3. Es decir, que la mayoría de los territorios están por debajo de una tasa de 10. Y eso nos va a ayudar porque siempre en diciembre la gente se emociona un poco con el tema del doble salario, el alcohol, las reuniones. Y quisiéramos que este diciembre fuera diferente. De que en lugar de que existan más muertes, como siempre nos sube, que la gente esté un poco tranquila y que podamos buscar otras alternativas. Claro. Rosalba, en este caso de los guandules, de las dos personas que están bajo medida de coerción, ¿en qué va ese caso? Ya tenemos medida de coerción. ¿Cuáles son los procesos que siguen? Miren, ya a partir de ahora nosotros lo que nos preparamos es para poder presentar un acto conclusivo, que en este caso definitivamente que va a ser una acusación. Esperamos los resultados de la necropsia, que es lo que tarda un poquito más porque el INASIF necesita tiempo para poder emitirnos este resultado. Eso también nos da tiempo para nosotros hacer el levantamiento de cualquier otro elemento de prueba que pudiera resultar pertinente. Y así ya entonces nosotros formalizar nuestro acto conclusivo tenemos hasta 3 meses dada que hay prisión preventiva. Doctora, esta semana inició en términos informativos con un caso absolutamente lamentable que no es de su jurisdicción, porque es de Villa González. El caso de la violación sexual. Correcto. A manos de 6 individuos. 7. 7 individuos, un video que circuló por redes sociales. Y bueno, eso ha traído una cantidad de comentarios, discusiones, y quiero unirlo con el tema de las redes sociales, el tema digital, también con una posición muy firme suya, que además yo la quiero felicitar públicamente, porque ya no lo tengo aquí a mano, pero recuerdo que usted habló en su momento sobre el tema de los chantajistas y sobornadores en medios de comunicación y en redes particularmente. Este tema de las redes, del mundo digital, de los medios incluso, porque hay quienes dicen ahora de las redes, pero sobornadores y chantajistas en la comunicación dominicana existen de décadas y probablemente hasta de los más renombrados del día de hoy hicieron su fortuna gracias a ese tipo de prácticas. Pero en términos de justicia, ¿qué tan preparados estamos para afrontar ese tipo de cosas que o se disparan, como en el caso de Villa González, cuando empieza a circular un video en redes aún meses después de haber cometido el hecho, o incluso con temas como el que hablábamos, recuerdo el detective Ángel Martínez que todavía anda por allí con un grillete? Gracias por tocar ese tema, sobre todo porque he visto muchas opiniones del mismo, cuestionando la veracidad, cuestionando el por qué se dio a conocer de determinada manera. Señores, cuando hablamos de las víctimas de los casos de abusos sexuales, las revictimizamos. Por eso es que la mayoría prefiere a veces no denunciar. Porque conllevar un trauma de esta categoría y sumado a eso también el cuestionamiento público es bastante tedioso. Cuando hay gente que quiere ver el video para ver cómo fue. Increíble. Preocupante por un tema de morbo. Increíble. ¿Por qué quiero ver el video? Si usted no es el juez, usted no es el fiscal, al final eso son cosas que le hacen daño al ser humano. Cuando usted comienza y se expone a este tipo de contenidos, Claro. así como cuando usted se expone a cosas positivas, si usted crece,
Así cuando usted ve cosas de esta categoría, donde 7 individuos se dan a la tarea de violar a una joven inconsciente, usted también involuciona. Entonces, ¿cómo es que todavía estamos compartiendo el video? ¿Cómo es que se sube a una plataforma y siguen consultando? Tenemos que cuestionar nuestra enfermedad como sociedad. ¿Y cómo es que cuestionamos a la joven? Si usted no tiene por qué conocer el caso. Porque al final, incluso hay una facultad que se tiene de que este tipo de casos se ventilen de manera privada. Claro. Ustedes saben que nosotros estamos obligados a la publicidad de todos los de los procesos. Pero en este tipo de casos, nosotros podemos invocar que no exista publicidad precisamente para conservar el honor de la víctima. Claro. Porque hay cuestiones que no se tienen por qué discutir a nivel público. Señores, yo he tenido víctimas que no se defienden. Entonces tú vas a salir una comunicadora o un comunicador diciendo, ¿y por qué no se defendió? Porque yo vi el video. Señores, es un tema de psiquis, es un tema que solamente un psicólogo, un psiquiatra lo puede explicar. Déjenos que nosotros nos vayamos a los tribunales y podamos frente al juez dilucidar qué procedió, qué no, porque al final él también tiene una defensa que va a hacer su trabajo para defenderlo. Desmeritar y para intentar desmeritar a la víctima. Entonces, tenemos que tener un stop. Porque es nosotros como sociedad la que estamos consumiendo eso. Entonces, ¿por qué como sociedad nosotros estamos pidiendo eso? Criticamos a los otros, pero si está teniendo publicidad, si está logrando facturar, es porque nosotros como sociedad permitimos y lo consumimos. Exacto. Magistrada, no, y máxime, perdóname, que esto sucede en un pueblito de 3 calles y 20 gente. O sea, que ahí todo el mundo, el que no sabía, imagínate tú, yo me imagino la condición de esa joven que ni siquiera salir de su habitación quisiera. Porque pero, eso es un tema de lo que usted llama, es revictimizar una y otra vez a la víctima. Miren, el que ha vivido los ataques de las redes sabe que por más simple que sea el ataque, puede destruir a una persona. Imagínense cuando hay un tema tan íntimo como tu cuerpo expuesto bajo estas condiciones. Miren que incluso a las 7 personas se identifican por el video, no porque ella los recuerda. Uh-huh. Wow. Entonces, nosotros necesitamos cuestionarnos como sociedad. Claro. Que si contamos con los mecanismos para nosotros perseguir este tipo de cuestiones, sí. El único problema que tenemos muchas veces es que cuando hay un chantaje es porque hay algo que nos avergüenza. Y lo que implica es que el que se siente avergonzado no quiere que esto se ventile y lo que quiere es cerrar el capítulo lo antes posible. Entonces, a veces, en algunos casos, a nosotros como fiscalía nos resulta muy difícil ir solos con este tipo penal. Claro. Tenemos un tipo penal que nosotros lo hemos bautizado como sextorsión. Ocurre mucho con los hombres. Sextorsión. Sextorsión le llamamos. Es una manera de nosotros identificarlo. Plenamente. Porque los hombres les gusta chatear con las chicas. A veces creen que están chateando con una chica por Instagram o por WhatsApp y están chateando es con un preso de alguna institución carcelaria. Entonces, mira, estoy aquí pensándote. Entonces le mandan fotos. Sí. Eso pasa también mucho con los adolescentes. El sexting. Entonces ahí comienza que le manda una foto y después entonces de allá para acá le comienzan a decir, mira, si tú no me das tanto de dinero, voy a publicar las fotos. Entonces, a los adolescentes sobre todo, a los padres, vamos a orientar a los menores de que no envíen fotos íntimas, de que no envíen fotos de su rostro por este tipo de plataformas. Porque ustedes saben que la adolescencia es una edad de mucho furor sí. A nivel sexual, entonces orientemos a nuestros hijos, vamos a hablar del tema,
vamos a decirles que no estén, véanse personal. Sí. Porque es que es importante que no, eso que usted manda por una plataforma se queda. Eso que usted sube a inteligencia artificial se queda, porque usted muchas veces firma una letra chiquitita donde usted permite que esta persona pueda hacer uso de esa información para lo que entienda pertinente. Claro. Entonces, vamos a hacer un llamado a los padres y a los adolescentes de que el tema de las fotos íntimas, que no las circulen, por favor. Magistrada, desde la Fiscalía en algún momento, yo recuerdo, me parece recordar que se hacía o se llegó a hacer, no sé si lo siguen haciendo o se retoma, y es una especie de conversatorios o seminarios o talleres con medios de comunicación para el manejo y el correcto de la información. Lo digo porque ayer o antes de ayer hubo declaraciones de comunicadores que llegaban incluso hasta poner en duda el caso de la joven de Villa González. Llegaron incluso a insinuar, no, yo no voy a repetir lo que dijeron, pero que definitivamente no es una forma correcta de manejar esa información, porque primero hay un video que prueba lo que sucedió, y segundo, de nuevo, el tema de la victimización, que creo que es la revictimización, que creo que es lo más importante. Pero igual pasa cuando un periódico titula de una criatura que nace, que una joven que sostenía una relación, pero una joven de 14 años con un señor de 48 no sostiene una relación. Es una joven que está siendo abusada. Entonces, ¿se trabaja desde la Fiscalía o se piensa retomar de alguna forma ese tipo de talleres, de encuentros con medios para el manejo adecuado de informaciones de ese tipo? Miren, inclusive a propósito de eso, el Tribunal Constitucional tuvo un acercamiento con los medios respecto al manejo de informaciones. Nosotros lo hemos hecho en el pasado, creo que es bueno retomarlo. Siempre que yo tengo la oportunidad de participar en cualquier medio, busco la manera de que orientemos a qué tipo de cosas ventilar en los medios y cuáles no. El problema principal que tenemos ahora es que se ha democratizado bastante el que todos tenemos acceso a un micrófono, no solamente los periodistas, sino cualquier profesional o con este tipo de aparatito que cualquiera puede grabar un video y se puede hacer viral. Entonces, lo primero es que entendamos que los abusos sexuales son muy traumáticos. Las víctimas pueden reaccionar de muchísimas formas. La mayoría casi no denuncia por los cuestionamientos. Yo vi personas que respeto y que aprecio haciendo comentarios que no me gustaron respecto a este tema. Y no es porque no me gusten como Rosalba, es que no me gustan como profesional, porque sé lo que significa para una víctima poner una denuncia. Las víctimas de violencia de género, las víctimas de abuso sexual en cualquiera de sus formas, necesitan privacidad y respeto. Privacidad para que esto se ventile en un tribunal y el juez sea el que decida si hay culpabilidad o no, porque inclusive es un derecho también hasta del imputado. Porque inmediatamente nosotros acusamos a una persona de un delito sexual, existe un estigma. Porque yo no quiero investigar si es verdad o no. Sí. Si a usted le dicen presuntamente violó a una persona, usted va a tener una limitación de invitarlo a su casa. Claro. Porque usted no quiere investigar si fue justo. Entonces, es necesario. Doctora, esto no tiene nada que ver con algo circunstancial o coyuntural, sino más genérico. No, entonces. El tema de los intercambios de disparos entre la policía y delincuentes, que a mí, yo siempre pido disculpas al público cada vez que digo esto, pero a mí me parecen una maravilla cuando se trata de, y perdone, ¿no?, de delincuentes, ¿verdad? Pero lo que quisiera saber desde su punto de vista, como la parte, como fiscal, como procuraduría, ¿existe algún tipo de data, de información que pueda decir, mira, la práctica o lo que se llama intercambio de disparos, efectivamente, en su gran mayoría, en un 80%, en un 50%, se ha determinado que han sido
verdaderos intercambios de disparos y que no han sido ajusticiamientos. ¿Existe esa data como para que la población esté o más tranquila o preocupada? Sí, existe la data y les explico. Aquí en el distrito nosotros tenemos un departamento de asuntos internos, así nosotros lo denominamos, donde procesamos todos los casos que tienen que ver con los ciudadanos que pertenecen a los cuerpos castrenses. ¿Qué implica esto? Que cuando existe cualquier situación aquí en el distrito en específico, nosotros investigamos. Si lo que hubo en efecto fue un intercambio de disparos, nosotros lo que hacemos es que el caso no se judicializa, porque fue en defensa, fue en legítima defensa que actuaron los policías. Por lo tanto, ustedes pueden tener la seguridad de que aquí se garantizan los derechos humanos. Yo soy pro vida, yo soy pro justicia, o sea, para mí yo entiendo que la muerte es una salida demasiado fácil para el que delinque. A mí me gusta que la gente agote su proceso y que vaya a su cárcel. Perdóname, señor, pero que sufran un poco. Sí. Porque que se identifique que realmente son culpables de algo, porque el tema de las ejecuciones extraoficiales, tú puedes estar ejecutando a una persona que es un delincuente, pero también tú puedes estar yendo contra una persona. Sí, pero si te recibió a tiro. Ah, no, pero eso es un intercambio de disparos. Eso es un intercambio de disparos. Entonces, comunicador, acérquese el micrófono, por favor. Eso sería un intercambio, porque una cosa es un intercambio de disparos y otra cosa es una ejecución. Miren, la policía, ustedes saben que estamos viviendo un momento donde hay cámaras en todos los lados. Sí. Ya no es algo tan sencillo como tú venir y montar a una persona íntegra en tu camioneta y que después la persona aparezca por ahí muerta, no. Porque van a haber cámaras que te lo van a reflejar. Cualquiera tiene un celular, todos tenemos acceso a tener una camarita en la puerta de la casa, en la calle, el 911. Sí, tiene una red importante. Tiene una red importante. Entonces, a veces ustedes creen que no lo han visto, porque he tenido muchos casos así. Y después tenemos los videos y procesamos a la persona. Pero, perdón, sobre esos casos de asuntos internos, ¿se comunican, no se comunican, simplemente se procesan y van a la justicia? Lo digo porque sí existe la percepción de que la mayoría son ejecuciones. Miren, yo les voy a poner un ejemplo de algo que podemos mostrar como un caso de éxito del Distrito Nacional. El caso de David de los Santos, que ocurrió en el destacamento de Naco. Correcto. Ese es el muchacho que estaba, exacto, que lo sacaron de Agoramol. Sí. ¿Qué sucedió con ese caso? Nosotros tenemos condena contra los policías. 10 años. Al final, ocurrió bajo una circunstancia que hubiésemos deseado no tener que exhibir este logro, porque claro, exhibir este logro implica que debemos exhibir una debilidad que existió en un momento determinado. Pero el mensaje es, si usted se equivoca, la justicia responde, independientemente de que usted lo haya hecho sin querer, de que usted es policía y somos pro policía y queremos cuidar a la policía, pero la cuidamos hasta donde ellos se cuidan. Claro. Porque lo que es ilegal, nosotros no se lo permitimos absolutamente a nadie. Porque nosotros tenemos un compromiso con la ley, no con las personas. Y hablando del compromiso, usted, debo reconocerlo, que aquí nosotros la tratamos como nuestra heroína. Y esto es a raíz de su historial en el ejercicio público, pero un poquito más con la investigación que se hizo pública de la red de extorsión mediática, que esto viene en favor de nosotros que hacemos un ejercicio, tratamos de hacer un ejercicio transparente a la ciudadanía sin tener esos vicios de extorsión. ¿En qué va ese caso? ¿En qué están estas personas que fueron señaladas en este caso de la red de extorsión? Miren, una de las razones por las cuales en su momento yo quise hacer de esto un hecho público es porque la mayoría de los ciudadanos se sentían que estaban desprotegidos y que estaban en una desventaja real frente a todo lo que estaba ocurriendo con los medios de comunicación. Entonces, eso
se está trabajando. Pero básicamente lo que yo quiero decirles es que a partir de que nosotros hemos comenzado a trabajar este tipo de casos, que inclusive tenemos ya condenas que exhibimos, porque hay, por ejemplo, uno de los que, aunque yo no lo menciono, tiene una condena gracias a la Fiscalía del Distrito Nacional, porque ese caso no lo convertimos, sino que lo llevamos nosotros de manera directa, porque por lo regular, anteriormente lo que hacíamos era que convertíamos la mayoría de los casos, pero ahora hemos decidido tomar algunos. ¿Qué significa convertir un caso? Que se vayan. Lo que pasa es que están los casos de acción pública y los casos de acción privada. Y hay casos que combinan ambas acciones. Que tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener un caso de acción pública a instancia privada, que implica básicamente que cuando la instancia privada se retira, ya el Ministerio Público no tiene nada que hacer. Y hay casos que, como los casos de difamación, que cuando la parte que se siente perjudicada te dice, mira, yo me quiero ir solo, me quiero ir sin Ministerio Público, dame la conversión. Nosotros le damos un documento donde lo convertimos a acción privada puramente y ellos pueden continuar solos. Ellos tienen su condena. Ahora mismo, en estos días, se está ventilando uno de los casos con un ex jefe de la policía y uno de estos periodistas que inclusive lo arrestaron y lo llevaron allá al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que la fiscalía no tenía nada que ver con ese caso. ¿Por qué? Porque es acción privada. Entonces, ¿qué implica esto? La persona tiene su sentencia, pero es más rápido. Porque como nosotros tenemos muchos casos, tienen que esperar. Hay su calendario. Anteriormente nosotros convertíamos casi la mayoría porque al ser tantos no teníamos la capacidad de poder presentar la acusación a todos. Pero ahora escogimos algunos casos para presentar la acusación y hemos obtenido ganancia de causa en los tribunales. Y referente, bueno, tenemos un nuevo código que aunque entra en vigencia en agosto del año que viene, ¿cómo están los preparativos desde la Fiscalía para poder abordar ya mediante este nuevo código? Pero yo quiero también la opinión de la doctora sobre lo que terminó siendo el código aprobado. Yo estoy contenta con el nuevo código. Es un código que tiene un lenguaje claro, sencillo, pero que no deja de ser rico en el sentido de que lo podamos entender. Cualquiera que lo tome es mucho más sencillo que el anterior. Existe un incremento de las penas en los casos que se ameritan o que se ameritaban, por lo cual también lo veo como un gran avance. Trae nuevas figuras como que no se habían establecido anteriormente, como el feminicidio. Hablábamos mucho antes del feminicidio, por eso no estaba en el código. Sí. Ahora sí está. Se ha fortalecido conceptos como la autoría y la coautoría. Eso tendríamos que sentarnos a hablar un poquito. No, pero nosotros tuvimos el caso de San Pedro, de San Francisco, perdón. El caso de Marlene. Sí. Que la madre quedó básicamente absuelta, por así decirlo. Pero miren, por decirles algo, el caso de Villa González, con el nuevo código, tendría 30 años. Con el código que nos tocará juzgarlo, tiene hasta 20. Entonces, qué bueno. También pudiera llegar las penas en algunos casos hasta 60 años, lo cual también es muy importante. También casos como el JETC se previó, hay un artículo especial que se pudiera denominar el artículo JETC, porque cuando lo lees te das cuenta que es específicamente por el caso. Y ¿qué les puedo decir? Nosotros nos estamos preparando, estudiándolo, porque ya después de tener tantos años con el otro código, ahora requiere que nos sentemos, leer, estudiar, comparar. Estamos haciendo este ejercicio de manera independiente por el momento, porque estamos esperando que la Escuela del Ministerio Público ya está convocando a los profesores para eventualmente ya más adelante prepararnos ya de una manera más formal en las aulas. Nosotros los fiscales nos preocupamos mucho por nuestra preparación. Siempre estamos en un curso, yo siempre estoy en un curso de algo, o en un diplomado, porque hay que actualizarse. Ahora tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial,
que nos estamos también educando en ese sentido desde la Fiscalía para utilizar Facilitar mucho. la inteligencia artificial también para las investigaciones. Que a veces creemos que los fiscales nada más estamos inmiscuidos en nuestros casos, pero estamos también estudiando para ver cómo podemos fortalecer los casos que ya llevamos. Inclusive con referencias internacionales. Así mismo es. Realmente, inclusive ahora ustedes, por lo que han visto, hay una nueva camada de ministerios públicos en un nuevo concurso, en el cual gente que entiendo que es muy valiosa ha logrado avanzar dentro de la institución. Yo voy a formar parte de los docentes que van a formar a estos nuevos fiscalizadores, así como otros fiscales sumamente preparados, que tenemos mucha experiencia de muchos años dentro del sistema. Claro. Y creo que este nuevo código, en lo particular, tiene sus sombras, es verdad, porque hay gente que se los va a decir y definitivamente que sí. Pero señores, ¿quién no tiene sombras? Claro. No se iba a aprobar un código perfecto. Lo perfecto no existe. Lo que tenemos que aspirar al progreso, no a la perfección. Ahora, cuando se habla de mayores penas, esto contradice un poco con la visión de muchos de que lo que se logra con una condena es reformar al condenado. Y una persona que se ha condenado a 60 años, imagínese usted, ¿cuál sería la segunda oportunidad que se le estaría dando? Esto, repito, desde la visión, inclusive de algunos letrados que abogados, hemos de tenido hecho, aquí. claro. Bueno, ustedes van a ir a sistemas donde está la cadena perpetua. No todos podemos ser reformados. Porque la ayuda, hay personas que no la quieren. Hay personas que no quieren ser reformadas. Y un ejemplo claro es cuando tú tienes una persona que es condenada y al darle libertad Vuelve. tiene otro problema. Entonces, el cambio es para la persona que lo quiere y para la persona que desea trabajarlo, educándose, buscando terapia si corresponde o tomando acción. Claro. Hay personas que cometieron un delito que si ustedes me preguntan a mí, 60 años me lo encuentro poco. El caso de la joven que le tiraron ácido del diablo. Sí, por ejemplo. Tú me hablas de 60 años y yo no estoy conforme. Yo soy fiscal y yo estoy llamada primero a un medio como este, yo expresarme como profesional. Pero como ser humano, hay cosas que yo no te las digo por aquí porque, ¿verdad? Sí. Por respeto. Porque yo tengo que respetar a los fiscales, mi investidura, la fiscalía que dirijo. Pero 60 años para algún tipo de casos. 60 años para mí no es suficiente para esa pareja que mató a esa niña en acto de tortura y barbarie porque le echaron hasta aceite y se le veía la cabeza y le quitaron los cabellos. Entonces, que esta persona puede reformarse, pero que se quede ahí adentro. Que se reforme ahí adentro, estamos de acuerdo. Y que desde ahí dé su servicio por sus 60, 70, 80 años que le correspondan. Estamos de acuerdo. Doctora, probablemente para terminar le tengo una pregunta. Ay, tengo miedo. Y se acomodó en la silla. Ay. Tengo miedo. A lo mejor sería a lo mejor más interesante hacérsela a Wilson Camacho, como Pepca, ¿verdad? A Jenny Berenice. Pero igual se la haga usted a ver cuál es su parecer. ¿Se ha visto alguna vez en la situación en la que tiene que enfrentar ante un estrado a alguien con el que profesionalmente tuvo que compartir? Lo digo porque, por ejemplo, una Jenny Berenice o un Wilson Camacho en muchos casos habrán estado con muchos de los funcionarios o que ya han sido juzgados o que en un futuro lo serán y que han tenido que estar hasta en reuniones de trabajo o sentados en fotos y todo esto. ¿Le ha pasado eso? Sí. ¿Y cómo se logra? O sea, como que, cuéntenos. Dividir entre... ¿Cómo es esa situación? Lo que hay que dividir es saber que a veces siempre los seres humanos cometemos errores. Y muchas veces estamos frente a una persona que hasta la podemos apreciar y respetar, cometió un error y debemos procesarlo por ello. Me ha tocado y es un escenario donde
es importante darle respuesta a la sociedad. Inclusive he sido cuestionada por eso. Yo no sé si ustedes recordarán el caso de una persona que dirigió la DNCD, que mató a alguien. Claro. Yo trabajé muy de cerca con él. Es una persona que inclusive respeto y valoro su preparación y siempre tuvo un trato amable conmigo. Y yo también creo que tuvo un trato amable hasta que me tocó lamentablemente procesarlo en mi jurisdicción. Y cuando llegó el momento, la familia cuestionó eso, porque inclusive habían fotos de reuniones, de eventos que nosotros trabajamos. Y yo le dije a la familia, miren, ustedes están en todo su derecho de cuestionarme y yo los respeto. Ahora, y eso no ha sido el único caso que he tenido otros más. Ese porque ha sido uno de los más públicos. Y le dije a la familia, si ustedes quieren, yo me aparto. Porque yo no le puedo quitar a usted que crea que yo puedo tener algún tipo de animadversión. Claro, entonces, en el caso lo que podía tener era, trabajé con esa persona en ese momento. Que habría sido más lógico que la familia de la víctima, en este caso estamos hablando de Manuel Duncan, sí. Fuera quienes dijeran eso. No, pero que ellos eran que estaban incómodos. Eran ellos que lo... Entonces yo le tuve una reunión con ellos y le dije, miren, yo me aparto, yo no tengo... Pero después ellos me pidieron que por favor que me involucrara, porque ellos entendían que por la envergadura del caso era importante que yo no me separara del caso. Yo al final, inclusive me tocó subir a la medida de coerción, subí. Y con la familia mantuve una buena relación, porque nosotros trabajamos el caso de manera muy profesional. Y no hablo de mí, hablo del equipo, porque la gente ve mi cara, pero detrás de mí hay un grupo de hombres y mujeres que tienen también muchos años en el Ministerio Público trabajando y que merecen respeto y reconocimiento. Claro. Así es. Muchísimas gracias, Rosalba, por estar con nosotros. Interesantísima la conversación. La esperamos el próximo mes. Y todos los temas los esperamos el próximo mes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todo el público. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.